¿Qué le pasa a la izquierda, Pablo Iglesias, esa obsesión con el franquismo? Fíjate, decir que la izquierda está obsesionada con el franquismo sería como decir que los partidos políticos alemanes están obsesionados con el nazismo. Y yo creo que aquí hay una cosa que hay... Cuando hablas del franquismo hay mucha gente que dice, bueno, esto es un problema del pasado, pero creo que hoy, por suerte, estamos dos personas que nos dedicamos a las ciencias sociales y sabemos que para entender el presente hay que comprender el pasado, y para entender el presente español hay que comprender el siglo XX español, el golpe de Estado del 36 y la guerra civil. Y yo creo que hay dos preguntas que hay que plantear que son muy claras para romper una mitología de que la guerra civil fue un enfrentamiento entre hermanos, odio, ira, llegó la transición, libertad, libertad, sin ira y libertad, y aquello se acabó. Hay que preguntarse cuáles son las razones de ese golpe de Estado y de la guerra civil, y la siguiente pregunta es ¿por qué tiene sentido en el año 2013 homenajear a las víctimas y condenar el franquismo? La izquierda española tiene un problema muy serio con el pasado, tiene un problema muy serio con el franquismo, y fundamentalmente porque la izquierda en general y concretamente la izquierda española tiene una fabulosa capacidad para el odio y para el rencor, y se han quedado en el Ebro. El problema es que ellos hicieron todo lo posible por procurar el estallido de una guerra civil, finalmente lo consiguieron, esa guerra la perdieron y se la ganó don Francisco Franco, y podrán pasar siglos que seguirán para arriba y para abajo con la cuestión de Franco, porque como no pueden dar marcha atrás a la historia, lo que les queda es tratar de reinventarla orwellianamente mediante una serie de disposiciones legales, etcétera, como la inicua ley de memoria histórica, que no sé qué hace el Partido Popular, que todavía no la ha derogado. Fíjate, la Guerra Civil Española y el golpe de Estado del 36 es una reacción de los que dominaban en este país. Es un poder de clase. Las clases dominantes que en febrero de 1936 pierden el poder político y temen por primera vez perder el poder económico. Venía de atrás, ¿eh? Desde el 31 ya conspiraban los monárquicos, en el 32 lo intenta Sanjurjo, recuperan el poder político por un momento, pero en el 36 dejan de ser demócratas la derecha española cuando entienden que pueden perder el poder económico. Después llega la Guerra Civil. Llaman en su ayuda nada más y nada menos que al señor Adolfo Hitler y al señor Benito Mussolini. El fascismo en serio no es lo que dice el Partido Popular, que dice son nazis los de la paz, son nazis los que protestan, son nazis los que dan un tartazo a la señora Barcina. No, no, no. El fascismo de verdad, el fascismo en serio es lo que conocemos en este país, con el apoyo de los nazis y con el apoyo del fascismo italiano. Y a partir de eso se instala en España un mecanismo, que es el mecanismo del miedo, que es lo que explicará el retraso de este país con respecto a Europa y lo que explicará también el comportamiento timorato de los partidos durante la transición, y lo que explica también una casta de ricos que defienden sus intereses y que siguen enriqueciéndose no porque sean emprendedores, sino a costa del Estado. Esos ricos tienen mucho que ver con los estafadores que ahora son los responsables de la crisis, porque hay una cosa que dice la derecha española que es terrible: piensan que se puede ser demócrata sin ser antifascista, y no se puede ser demócrata sin ser antifascista. El mito de que la guerra civil fue provocada por las organizaciones de la clase obrera. Sí, ese es uno de los mitos del franquismo. El mito de la amenaza comunista, que querían hacer una revolución, es un mito, y lo han demostrado los historiadores. El bando antifascista de la guerra civil se identificaba con lo que las personas decentes hoy en día entienden por democracia. Un sistema en el que se elige a los representantes, un sistema más redistributivo, un sistema en el que las mujeres puedan votar, un sistema que proteja los derechos civiles y las libertades públicas. Exactamente lo contrario que se hizo durante el franquismo. Y los países decentes homenajean a los héroes de la resistencia. Los héroes de la resistencia antinazi, muchos de ellos comunistas, reciben honores de Estado en los países decentes, en los países en los que el bando decente ganó la guerra civil. El problema es que en el nuestro ganaron los discípulos de Hitler. Sin la presencia de los alemanes y los italianos no se hubiera podido trasladar el ejército de África. Hay que ser respetuoso con las víctimas, porque el bombardeo de Guernica, que es una barbaridad, lo lleva a cabo la Legión Cóndor. Pero hombre, ¿cómo que no es verdad el bombardeo de Guernica o el traslado de tropas? La gente decente, los demócratas en toda Europa en los años 30 y en los años 40 son antifascistas y se enfrentan al fascismo. Y los partidos comunistas en Europa adquieren ese respeto y ese prestigio porque están en la vanguardia del enfrentamiento democrático contra los fascistas. Porque en los países decentes la apología del nazismo es un delito. Si realmente la izquierda no está obsesionada con el franquismo, ¿por qué se retiran las estatuas de Franco y no las de Largo Caballero, por ejemplo? Es que la diferencia entre Indalecio Prieto y Largo Caballero es que Indalecio Prieto era un demócrata y el señor Francisco Franco era un dictador y un asesino. Por eso a los demócratas en las democracias se les hace estatuas y a los dictadores no se les hace estatuas. ¿Por qué no hay estatuas de Hitler en Alemania? Porque era un dictador. ¿Por qué no hay estatuas de Mussolini en Italia? Porque era un dictador. Y en este país, lo dije la última vez que estuve aquí, a la derecha española los pies le huelen al franquismo, a la derecha económica y a la derecha política. Cuando uno dice apellidos como Botín, como Marx, como Koplovich,
eran las familias que se hicieron ricas durante el franquismo. Hay una anécdota maravillosa, el 23F, que cuenta José María Aguirre, que era el director de Banesto, que le preguntan en una entrevista: ¿usted qué tal durmió el 23F? Y yo, muy tranquilo, ganara quien ganara después del golpe de Estado, yo iba a seguir siendo el presidente de Banesto. Hay un chiste que se contaba cuando Aznar gobernaba en este país, que Franco se levanta en el Valle de los Caídos, pregunta al guardia: ¿quién manda en España? Y le dicen: Aznar. Hombre, mi periodista tal. No, su nieto. ¿Y quién es el portavoz del gobierno? Pío Cabanillas. Ah, mi ministro de Información. No, su hijo. Y Jesús Posadas, el hijo de un gobernador civil de Soria, y Mariscal de Gante, el hijo del jefe de la prensa del movimiento, y Fraga, que sigue mandando en Galicia. En este país hay una vinculación directa en la derecha con el franquismo, con una dictadura. Por eso tienen problemas para condenar el franquismo. Se podría decir, en el 2002 lo condenaron, claro, en el 2002 tenían todavía ese complejo con respecto a la derecha europea, pero es que ahora han salido del armario, en el peor sentido, y reconocen y se sienten orgullosos, como tú dices, de su pasado golpista, franquista y vinculado al nazismo. Y última cosa, en este país se han hecho homenajes a la División Azul hace semanas. Es un maldito escándalo. Que lo hagáis vosotros en Intereconomía está bien, porque no renegáis de vuestro pasado, sois sociológicamente y políticamente franquistas, y yo encantado de discutir con vosotros. Por eso les mostraremos unas imágenes y nos dirán muy rápidamente, muy brevemente, cuáles son las ideas que les vienen a la mente ante ese tipo de imágenes. Es la imagen de Franco. Bueno, Pablo Iglesias ya ha dicho que considera que es un dictador y un asesino. No sé si tiene algo más que decir. A ver, una rápida definición. Dictador y asesino, me quedo con eso. Fernando Paz. Pues se fue el jefe de Estado de España, bajo cuyo mandato se produjo la gran transformación de la historia de España. Carrero Blanco. Una de las figuras más oscuras del franquismo. Un personaje abyecto, repugnante, responsable de torturas. Y me gustaría decir que un día, si queréis, discutimos de Paracuello. Carrero Blanco, un miserable, un franquista. ¿Y para usted, Fernando Paz? Carrero Blanco fue un hombre que destacó básicamente por su lealtad a Franco, y un hombre que, muerto el caudillo, no hubiera tenido probablemente un gran protagonismo político, pese a lo que se ha dicho, ¿no? Creo que Carrero, junto a algunos otros hombres, como el caso de Utrera Molina, como el propio Franco decía, eran unos auténticos monumentos vivos a la lealtad. Creo que este país tiene una deuda con los antifascistas y con los demócratas. A las víctimas del bando del fascismo han sido homenajeadas y recordadas hasta la saciedad. Este país tiene una deuda con los demócratas, con el antifascismo y, por supuesto, ojalá nuestros niños en las escuelas pudieran sentirse orgullosos del pasado democrático y revolucionario, porque la revolución tiene que ver con la democracia de sus abuelos, y se les pudiera homenajear en público, por supuesto.